Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los fonemas vocálicos. ¿Cuáles son los fonemas vocálicos que conocemos? A ver, vamos a decirlos. A, E, I, O, U. ¿Qué es lo importante de los fonemas vocálicos? Lo importante es que son siempre sonoros, es decir, va a intervenir siempre las cuerdas vocales, y también son orales, es decir, que el aire expirado sale por la cavidad bucal y no por la nasal. Bien, ¿cómo vamos a caracterizar a los fonemas vocálicos? En primer lugar, vamos a ver el punto de articulación y en segundo lugar, el modo de articulación. ¿Con qué tiene que ver el punto de articulación de un fonema vocálico? Bueno, es bastante similar al de consonánticos. ¿Por qué? Se refiere a la posición de la lengua en la cavidad bucal con respecto a ella, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el modo de articulación? ¿Qué es lo importante dentro de esto? Lo importante es la abertura de la boca al pronunciar. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver la clasificación del punto de articulación. El punto de articulación puede ser anterior, puede ser central o medio, y puede ser velar o posterior. ¿Qué va a intervenir en cada uno de estos puntos? Bueno, en el primero, ¿qué va a intervenir? En el anterior va a intervenir la parte anterior de la lengua, parte anterior de paladar y de lengua. Es decir, que la parte anterior de la lengua se va a acercar a la parte anterior del paladar. ¿Cuáles son las vocales anteriores? Las vocales anteriores son la I y la E. ¿Qué va a pasar en el caso de las centrales o medias? ¿Cuáles son? ¿A qué se refieren? En este caso, lo que sucede es que la lengua baja a la parte central de la cavidad, ¿sí? De la cavidad bucal. Ya sabemos que estamos hablando de esta cavidad. ¿Y cuál es el fonema entonces? Central, la A. Fíjense, cuando decimos A, la lengua baja justamente a la parte central. ¿Qué va a pasar con las velares o posteriores? Bueno, similar a la anterior, pero con posterior, es decir, la parte posterior de la lengua y también la parte posterior del paladar. ¿Y cuáles son las vocales que representan esto? Bueno, la O y la U. Esto con respecto al punto de articulación, que es la posición de la lengua. Ahora bien, ¿qué pasa con el modo, la abertura de la boca cuando yo pronuncio una vocal? Bueno, la abertura tiene que ver con tres tipos de modos. Uno va a ser el modo de vocal abierta o máxima. El modo de vocal semiabierta. O media, es decir, algo intermedio entre un cerrado y un abierto. Y luego el mínimo, el cerrado o mínima. ¿Cuáles son las vocales que representan a cada una de ellas? La abierta va a ser la A. Fíjense que cuando la decimos, ¿cómo es la apertura de nuestra boca? Es amplia, A. ¿Qué va a pasar con las semiabiertas? Las semiabiertas van a ser la E
y la O. Fíjense que no abrimos del todo la boca, pero tampoco la cerramos del todo. ¿Y qué va a pasar con las cerradas? ¿Cuáles son? Las completamente cerradas, la I y la U. Bien, lo que vamos a ver ahora es algo que nos va a ayudar un poquito mejor a recordar esto, a asimilarlo y a visualizarlo. Es lo que se denominó el triángulo de Hellwag. ¿Qué significa este triángulo? Bueno, este triángulo lo que va a hacer es mostrar dentro de la cavidad bucal cómo se interrelaciona tanto la posición de la lengua con el paladar, lo que me va a dar el punto de articulación, y también cuál es la relación del modo de articulación según este tipo de triángulo, ¿sí? El triángulo me va a dar todo ese sistema articulatorio de las vocales. Entonces, miremos acá y también miremos acá. Recordemos un poquito lo que acabamos de decir. ¿Qué dijimos de la localización? Es decir, el punto de articulación, que podía ser anterior, medio o posterior. ¿Qué pasa con el anterior? En el anterior que dijimos, la parte anterior de la lengua se junta ¿con qué? Con la parte anterior de ¿qué? Del paladar. Por lo tanto, aquí y aquí, es decir, la lengua se moviliza hacia la parte anterior del paladar. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser anteriores? Anteriores van a ser la I y la E, como hemos dicho. ¿Qué va a pasar con la media o central? La central, ¿qué dijimos? ¿Qué pasaba? La cavidad, es decir, la lengua, bajaba a la parte central de la cavidad bucal. Por lo tanto, si tenemos la lengua acá, la lengua baja, ¿sí? Baja hasta acá. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la media? La central o media va a ser la A, como dijimos. ¿Y qué va a pasar en el caso de las posteriores? Similar a las anteriores, pero en la parte posterior, casi en el velo del paladar. ¿Qué va a pasar en este caso? La parte posterior de la lengua se va a juntar con la parte posterior del paladar, es decir, este es el movimiento que se construye, es esta parte. Es decir, ¿cuáles van a ser entonces las posteriores? Las posteriores van a ser la O y la U. Pero tener una localización, compartir localización, las anteriores y las posteriores, no significa tener la misma apertura, la misma abertura. ¿Por qué? La abertura que me dice, la abertura me dice el modo, ¿sí? En que yo voy a articular esos fonemas vocálicos. ¿Y cuál va a ser la diferencia entonces? Bueno, I y U van a ser las mínimas. Fíjense que acá está en escala, ¿sí? I y U son las mínimas. ¿Por qué? A ver, intentemos decir la I de forma máxima, es decir, con una apertura completa. ¿Pueden? A ver, inténtenlo. A. ¿Puedo? No, sale la A. ¿Por qué sale la A? Porque el modo de articulación es muy preciso y justamente es lo que va a definir a las vocales. Yo no puedo de ninguna manera decir la I, que es una vocal mínima y cerrada, utilizando un modo de articulación de la A, que es una vocal abierta. Por lo tanto, entonces, vamos a tener vocales cerradas, que dijimos que son la I y la U. Justamente las que están más arriba, ¿sí? Luego, ¿cuáles vamos a tener? Las semiabiertas, que son las que tenemos intermedias, es decir, la E y la O, que están ahí, no quieren ni una cosa ni la otra, y la completamente abierta, que es justamente la que se sitúa hacia abajo, en la parte central, que es la A. Esta es entonces la clasificación. ¿Por qué es importante el triángulo de Hellwag? Porque me permite ver ambas cosas al mismo tiempo y verlas coordinadas, cómo se van relacionando, tanto la localización como la abertura de los fonemas vocálicos. De esta manera entonces, ¿qué vimos? Bueno, nos acercamos a los fonemas vocálicos y vimos la clasificación de los mismos, según el punto de articulación, que es la posición de la lengua en la cavidad bucal, y según el modo, que es la abertura de la boca al pronunciar.
¿Qué pasa? ¿Por qué lo necesitamos esto? Porque no podemos decir una letra, una vocal cerrada, por ejemplo, como una vocal abierta. No podemos utilizar otro modo o otro punto cuando queremos decir cierta vocal, ya que estas características definen completamente a los fonemas vocálicos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.